Estamos a punto de dar inicio a un esfuerzo muy importante realizado por los alumnos de la Maestría en Arte Contemporáneo, por cierto, alumnos que ya no están en este momento, pero que desarrollan un trabajo de investigación monográfico principalmente sobre diferentes puntos tópicos del arte contemporáneo. Como les había comentado, ellos exploraron algunos, como puede ser arte y medio ambiente, arte de la calle y otros temas más, que sería conveniente que ustedes conocieran, por aquello de que esto está formando parte de su experiencia dentro de la escuela y va reforzando los aspectos teóricos de ustedes dentro de las clases y también cuando ustedes emprenden una idea, un proyecto desde sus talleres. Nos acompañan en la mesa el maestro Carlos Hernández Marmolejo, ya conocido por todos ustedes, quien coordina de manera directa la maestría, y el maestro Daniel Gutiérrez, más conocido como Dei, quien fue el que encabezó el proyecto. En una primera instancia, esta serie de 15 conferencias, pues lleva ese nombre, los 15 del arte contemporáneo, se realizó en el Café Tizo, que está en la glorieta del Quijote, en la Purísima, perdón, de la Purísima, a donde empieza o termina Juan de Montalvo. Cada 8 días ahí se reúnen en un clima y en un ambiente no tan duro, sino más bien blando, de mucha convivencia y con un lenguaje muy sencillo el abordaje de esos temas. Entonces el carácter principal de esto es un tanto la divulgación. En ese espacio esa era la idea como que fundamental, y se daba cita gente de todo tipo, no necesariamente especializada o que estuviera estudiando la carrera en artes visuales o cualquier otra. Entonces le voy a dar la palabra a David para que él dé contexto a todo el trabajo que estuvieron realizando y ustedes puedan tener el panorama completo de que se van a tratar estas 15 exposiciones, de las cuales habrá solamente una parte, porque pretendemos concluir el primer lunes de junio, debido a que después de fechas posteriores terminamos el semestre para que ustedes estén listos y le den más a los exámenes. No, bueno, pues gracias por estar acá. Gracias a la institución, gracias a los compañeros que nos aperturan el espacio y particularmente ampliar el agradecimiento hacia la estructura de la maestría en arte contemporáneo, que fue la que nos generó primero la inquietud, pues, de reflexionar un poco sobre lo que sucede en el marco contemporáneo del arte y después la intención como de alguna manera diversificar los públicos a los que nos acercamos con el tema del arte. Yo creo que todos podemos entender esta problemática. Ustedes seguramente son los que van a las fiestas, son como los rayitos de las fiestas, ¿no? Está el médico, está el contador, está el ingeniero en sistemas y está el que es artista visual. Y tiene que ver con un desconocimiento finalmente del arte. Y es generalizado. Yo creo que todos cuando entraban aquí llegaban también como una idea de lo que se puede entender como artístico, y finalmente esa idea muy seguramente es la que se comparte en el imaginario social en términos de Estado, en términos de nación y demás. Partimos de un elemento importante. La maestría en arte contemporáneo, así como la formación que ustedes llevan en la licenciatura, permite generar reflexiones de corte teórico sobre qué es el arte, sobre las expresiones propias de lo contemporáneo y particularmente sobre la forma en la que su producción permite de alguna manera problematizar esos fenómenos. Pero algo que por ahí luego no queda tan claro es cuál es su vinculación con el contexto natural de los fenómenos, con el contexto real. Concretamente hablemos de la sociedad. Y ese es un problema que se asume desde el momento en que empezamos a pensar en el arte, ¿no? ¿Es arte para quién? ¿O arte de quién? ¿O arte con qué elementos? Y pareciera ser que estamos todavía muy clavados en la idea del arte y los espacios institucionales. Como que nos cuesta trabajo todavía reflexionar sobre expresiones o posibilidades del artístico fuera del marco institucional, fuera de la institución del museo, fuera de las instituciones culturales precisamente. Y justamente ese fue el motivo, ¿no?, que nos llevó precisamente en un marco de diálogo, y que ojalá pudiéramos generar eso aquí, que no se rompa esa esencia, un espacio de diálogo, pensar en de qué otra manera pudiéramos llevar, y no llevar en un sentido asistencialista, ¿no?, llevar estos temas del arte a entender perspectivas de otras personas, que fue el objetivo más bien el motor de este proyecto.
Les platico en términos generales en qué consiste. Bueno, ya Jaime ya ampliaba un poco la idea y Carlos ahorita también les va a platicar un poquito de la experiencia y sobre todo los beneficios que entiendo ellos desde la parte académica pueden identificar para la estructura institucional. La idea era llevar charlas, no conferencias, ojo con la idea, hay una diferencia importante, charlas en torno a temas del arte contemporáneo a espacios públicos. De tal manera que asistieran, evidentemente, público interesado del área, que generalmente eran alumnos, miembros también de la maestría, algunos de la licenciatura, pero también que le pegáramos a un público distinto, que eran los asistentes naturales a esos espacios. Y se generaban dinámicas bien interesantes, que por ejemplo de repente tocáramos un tema sobre ecoarte, por ejemplo, en una de las charlas, y resultaba que había ahí como personas de diferentes formaciones profesionales, pero que eran ecologistas, ¿no? Y te cuestionaban todo lo que toca el tema ecológico, es ecoarte, por ejemplo, o eso que tú haces o que dices que hace el arte dentro del ecoarte, ¿es realmente arte o es una cuestión más tecnológica? Y tener que responder a esos planteamientos que finalmente son los que fortalecen un poco la idea teórica y que permiten que la gente que llega a esos espacios pues se lleve un concepto más amplio, ¿no?, de los alcances de lo mismo. Entonces, bueno, voy a tratar de hacerlo muy breve esta presentación, porque a mí me interesaría como que escucharan la postura de los que estamos por acá y los miembros que han formado parte del proyecto, incluido Israel Martínez, que aquí está entre nosotros. Y ojalá que ustedes pudieran como podemos rebotar ideas, ¿no?, sobre esta idea de sacar el arte de esos espacios y como qué posibilidades podemos encontrar de diálogo con nosotros, ¿sí? Más o menos por ahí va la intención de esta propuesta. Entonces, ¿qué son los 15 del arte contemporáneo? Pues es un proyecto que surgió entre alumnos y docentes de la maestría en arte contemporáneo de la Universidad de las Artes. Se plantearon 15 sesiones regulares en periodos de 15 días, ¿sí? Esto no sucedió tal cual porque evidentemente se nos atravesaban luego eventos o días festivos o algunas situaciones por ahí externas que siempre surgen que no nos permitían mantener esta periodicidad, pero de alguna manera tratamos de lograrlo. Cada 15 días llevar uno de estos eventos a este espacio que ya comentábamos, que era el Café Tizo. Los formatos eran muy variados, les decía yo. Teníamos pensado entre taller, conferencia, mesa, exposición, etcétera. Al final todo concluyó como en charlas y era bien interesante porque al final se terminaba la exposición y te podías como acercar a la mesita con tu cervecita, con tu café, y es un diálogo un poquito más abierto donde se permite, posibilidad de preguntar casi que cualquier cosa y hacerlo en términos de diálogo, de uno a uno. No es el conferencista fulanito de tal con el currículum blanco que te viene a hablar de eso, sino una persona que se toma una cerveza contigo, un café contigo y que puede dialogar sobre esos temas. Efectivamente el objetivo, como ya se comentaba, era generar esos espacios de diálogo sobre el arte contemporáneo en toda su magnitud. Es interesante, ahorita les voy a mencionar sobre los temas que se abordaron. Evidentemente la dominancia era artes visuales, pero hubo algunas aportaciones, por ejemplo, del marco de la música. Hubo aportaciones desde la perspectiva literaria y es interesante también cómo esas reflexiones pueden luego interesar a la gente y tienen muchas cosas que decir en torno a ello, ¿no? Entonces me parece que si bien, insisto, la dominancia era de artes visuales, también había como apertura a otras manifestaciones. Evidentemente era abierto al público, ¿sí? Quien quería entrar al café entraba, quien quería participar participaba. Esto suceden cosas interesantes porque luego había personas adultos maduros en una denominación o una distribución por ahí que se hace en psicología, pensamos de los 40 años para arriba, pues que iban a tomarse un cafecito, ¿no?, con su pareja, y lo que menos esperaban es que llegara ahí un fulano a platicarles sobre, no sé, las influencias del anime en el arte contemporáneo, como que les hacía ruido esta idea, ¿no? Pero finalmente se llevaban alguna reflexión sobre esto, o tú podías ver que ponían atención sobre lo que estabas diciendo y dialogaban entre ellos, ¿no? Y de repente pues había alguna pregunta o lo que sea. Y esa es la parte como rica de esto, que era una dinámica como muy natural. Existe, bueno, esto que se realizó, les comento, fueron 15 sesiones, una serie de conferencias que se llevó a cabo ya en este espacio. Ya estamos hablando del año 2013, ya tenemos un ratito con esto. Estamos por proyectar un segundo momento y aprovecho para hacerles la invitación. Nos interesa que participen alumnos, que nos participen también otros docentes de estos temas en este mismo formato, ¿sí?, de salir a otros espacios, bares, cafés, plazas públicas, espacios de convivencia natural de las comunidades donde podamos como llevar estos temitas para generar diálogo. Entonces estamos por generar esta segunda etapa. Les comento esto porque vamos a hacer oficial como la apertura, una convocatoria para quien quiera de verdad o sienta que tiene algo que decir en torno a esto y que experimente este gusto como por el diálogo con las personas. Ojalá que se puedan acercar con nosotros.
Les comento de manera muy breve, espero muy breve, ya me extendí creo, los temas que se abordaron, ¿sí? Me disculpo por la cuestión del formato, no tuve como el tiempo suficiente para prepararles algo más visual, me disculpo sobre todo con ustedes, artistas visuales, pero bueno, tuvimos 15 temas, ¿sí? Y les comento las temáticas generales y los subtemas que se abordaban en cada una, para que más o menos se den una idea de qué es lo que estamos trabajando. Sí, iniciamos con la primera conferencia que me tocó a mí participar en ella, con una introducción a qué era el proyecto y el tema del arte urbano. Un contraste entre el arte urbano, lo que entendemos en México y lo que sucede en el marco de Brasil, y un poquito como problematizar las diferencias, ojo, desde el marco de la normatividad, la cuestión legal. Hay una distinción muy importante en el caso de Brasil en relación a México, donde ya hay toda una estructura de políticas culturales que favorecen que el arte, el graffiti, particularmente el arte urbano, en todas sus expresiones, entre ellas el graffiti, pues se expresen de manera libre y que sean de corte comunitario. Aquí en México no sucede. Entonces era como hacer un planteamiento sobre eso, ¿sí? Discutir pues, las diferencias que existen entre una cosa y otra y hacer algunas distinciones sobre expresiones de arte urbano. Después tuvimos la participación del maestro Alberto Guerra, que por aquí lo vi hace rato, que nos hablaba, que creo que a todos les tocó por ahí cuando se trajo la obra de Francis Bacon para acá, que le permitió a Beto generar una reflexión muy sesuda en torno a la carne en la obra de Francis Bacon. Y bueno, como subtema se hablaba de la exposición de los dibujos de Francis Bacon como un problema, ojo, en el contexto social, y el concepto del arte por el arte, a partir de la historia del cuerpo. Es importante recalcar esta parte. Tratamos mucho como de que los temas que se toquen, de alguna manera traerlos o retraerlos hacia los fenómenos nacionales o en este caso locales, de tal manera que podamos realmente tener elementos de diálogo, o sea, que la gente pueda identificar cosas en el contexto natural. La tercera conferencia, igual me tocó participar, diferencias entre cine y cine documental, cómo a partir de los medios tecnológicos o de la tecnología, del uso de celulares, que por ejemplo aquí vemos a Israel con su celular grabando, qué es lo que nos permiten estas tecnologías hacer en torno a la idea del cine y a la idea del cine documental, cómo se trastoca la idea del cine documental a partir de este uso que podemos hacer todos de estos recursos tecnológicos y cómo podríamos entonces distorsionar ese concepto de verdad que se le atribuye al cine documental cuando cualquier persona puede hacer uso de esto para grabar casi cualquier cosa, ¿no? Y evidentemente hay un proceso hermenéutico ahí involucrado. El siguiente tema nos habla de deseo en el performance. Maite Esparza, seguramente por ahí algunos de ustedes lo ubican, enunciaciones del inmediato. El tema que Maite exponía era en el performance con varios ejemplos de artistas cómo funciona este mecanismo del deseo. Deseo como caos, deseo y movilización del deseo, deseo y pulsión de muerte, deseo de presencia y ausencia. Y nos presentaba, insisto, obras de varios artistas reconocidos en torno a este concepto. Después hablamos sobre la interactividad, el diseño, de la interactividad en el arte digital, precisamente de Israel, que aquí nos acompaña, cómo se diseña la interactividad en la obra digital, definiciones de obra interactiva y conceptos centrales. El caso del videojuego, que es interesante cómo el videojuego finalmente ha aportado mucho o ha problematizado este tema de la virtualidad, de lo interactivo, ¿sí? Y algunos análisis de obra en torno a este fenómeno. Después tuvimos una aportación, les decía yo, que luego se aperturaba y es muy interesante, creo que fue de las más atractivas que tuvimos para el público, aportaciones del teatro de títeres al arte contemporáneo. Y por ahí Paola Rivera es teatrera, y no porque haga teatros o dramas, sino porque se dedica al teatro y trabaja mucho con el títere, con la marioneta. Nos fue a platicar un poquito sobre la poética de creación del títere y tipos de títere. En mi caso, y se los confieso abiertamente, yo desconocía que había tipos o clasificaciones de títere según la cantidad de hilos, por ejemplo, o según la mística con la que es creado el personaje. Son temas como muy interesantes, y luego retrae esos elementos a expresiones del arte contemporáneo netamente escénicas, en las que podemos hablar de transformaciones de una bola de papel hacia un títere, en términos poéticos es como muy significativo, ¿no? Pero bueno, nos hablaba de clasificación por tipo de manipulación, por tipos de materiales, y luego nos presentó algunos elementos, y además llevó su colección de títeres, que es muy vasta. Y después tuvimos que también tuvo muy buena aceptación, los referentes de la música tradicional en el entorno contemporáneo. Un compañero también de la maestría, Jesús Emanuel Flores Esquivel, él es músico de formación y tenía esta intención como de revisar en el marco de la maestría
cómo algunas expresiones folclóricas de la música se han retraído al marco contemporáneo en expresiones de rock, por ejemplo, que tengan que ver con arte sonoro o con artes visuales que referencian luego aspectos de la música tradicional. Y bueno, nos habló de definiciones, análisis de casos y algunos vínculos contemporáneos con ejemplos muy puntuales. Después tuvimos la tarea del gestor cultural dentro del marco contemporáneo, Gilberto Poblano, recién egresado de la licenciatura en Ciencias del Arte y Gestión Cultural de la Universidad Autónoma, que nos venía a platicar, bueno, pues qué entendemos por gestión cultural, o sea, qué hace un gestor cultural, cuál es su relación con los artistas locales, ante qué problemas se enfrenta un gestor cultural, particularmente en el caso de Aguascalientes, y hizo una distinción importante entre tres figuras que a lo mejor algunos de ustedes conocen, y si no es importante que las conozcan, tendrán la oportunidad cuando Gilberto venga por acá. La figura del animador, la del promotor y la del gestor, que tienen funciones como muy distintas. Estas personas en concreto ayudan a que ustedes, la chamba que ustedes hacen, ¿sí?, de alguna manera tenga visibilidad sin ser dentro de las estructuras establecidas y demás. Entonces me parece que también son temas importantes. En la novena pues fue la influencia y posibilidades del anime, ya les comentaba, en el arte contemporáneo, antecedentes históricos, cultura globalizada y corporativismo, permeabilidad audiovisual, íconos del anime y plástica contemporánea, particularmente el caso de Japón. Después una anatomía del arte medial, donde estuvo Armando Andrade Samarripa, supongo que todos lo ubican. Armando nos hablaba de definiciones de arte medial, conceptos medulares y una propuesta anatómica desde su perspectiva, que es como muy interesante. El tema del ecoarte, que ya les comentaba, definición, antecedentes, principios, sustentabilidad y colectivos. Después manejo del espacio. Aquí es importante, y esto lo quiero resaltar porque fueron chavos de aquí de la licenciatura y egresados de aquí de la licenciatura. Bueno, en aquel momento todavía estaban estudiando, ¿verdad? Sí. Se encontraban todavía estudiando. En el caso de Julián, Juan Manuel Frausto, por ahí lo conocen algunos de ustedes, Raimundo Segovia, que también estuvo por acá, y ellos nos hablaban precisamente de esto, de una distinción de manejo del espacio para el artista visual. Entonces me parece que es importante que ustedes también asuman esta posibilidad de participación. De verdad, créanme que es un espacio abierto y ojalá que se animen. Arte, instalación, precursores y arte objeto, escenografía y diferencias. Después tuvimos un tema que tuvo una variación por ahí particular. Fue lo único que se documentó a manera de podcast, por ahí está la URL. Virtualidad en el arte, una medida transdisciplinar, la filosofía, el diseño y la psicología. Estuvo el maestro Alberto Guerra, estuvo por ahí Israel, y me tocó de nuevo por ahí andar de metiche en torno a estas ideas de la psicología y un poquito dialogar sobre cada una de las aproximaciones, cómo entendemos la virtualidad desde la psicología, cómo se entiende desde la filosofía, cómo se entiende desde el diseño, y dar ejemplos de obra desde cada una de las disciplinas, para luego concurrir en nada. Los invito a que escuchen por ahí ese podcast. Luego tenemos aproximaciones al terreno del arte sonoro, otra vez Jesús Emanuel Flores, sonido, silencio y música como una distinción de estos tres elementos, experimentación sonora, que es una cosa distinta al arte sonoro, ¿sí?, y luego análisis de obras, muy en el contexto del arte nacional. Y la última, que esa la presentamos aquí hicimos el cierre formal del proyecto, posibilidades del arte contemporáneo como herramienta de inclusión y cambio social. Y yo hablaba un poquito del concepto de responsabilidad social, ejemplos de obra que tienen esta connotación. El caso de Aguascalientes, como a qué nos enfrentamos en Aguascalientes, la legislación que hay vigente, por ejemplo, qué instituciones hay, cuál es la orientación de cada una de ellas, etcétera. Y bueno, un cierre general del proyecto donde hablamos de todo esto, ¿sí? Y comentarles que tenemos una página en Facebook que fue donde estuvo haciendo divulgación, donde hacíamos las invitaciones de manera informal. Hubo muy buena respuesta. Esto es importante porque nos hacían solicitudes de otros estados del país donde querían que lleváramos estos temas, ni nos conocían, a lo mejor ni teníamos nada importante que decir, ¿no? Pero parecía ser que hay mucha gente que le interesa como dialogar sobre estos temas, y es curioso ver estas dinámicas cuando algo que hacemos de manera local o con una intención de localidad trasciende en ese sentido, y te das cuenta de que son temas, insisto, que pueden interesarle a alguien más. Entonces asumes que finalmente son preguntas que muchas personas se llegan a hacernos sobre qué es el arte contemporáneo. Con eso quisiera cerrar la participación para ceder la palabra por acá. Un poquito, bueno, no se alcanza a ver, pero aquí vienen más o menos las estadísticas que tuvimos ahí en el grupo en ese periodo, y hubo una buena respuesta en términos de participación. Insisto, parecía ser que todos tenemos una duda, el ciudadano de a pie tiene una duda sobre qué es el arte, ¿no?
no se animan algunos a entrar al museo porque no saben cómo qué van a ver o con qué herramientas enfrentarse a eso. No se animan a ir al Teatro Aguascalientes porque no saben si lo que van a presentar ahí va a ser claro para ellos o no, o si es exclusivo para un tipo de público especial, que por ahí está como difundida esta idea, ¿no?, de la estratificación social, también vinculada al terreno del arte. Parecía ser que se entiende que el arte es tema de las clases altas, ¿no? Y no, finalmente todos tenemos una pregunta en torno a qué es el arte, y la intención de este proyecto pues precisamente es ayudar un poquito a responder eso, ¿no? Dejo hasta aquí la participación para ceder la palabra a Carlos. Bueno, pues buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Este tipo de dinámicas son necesarias, contar con un público entusiasta en torno a problemas que nos interesan en particular. Agradecer a la disponibilidad del maestro Jaime, ¿no?, de permitirnos un espacio como ese y en un horario de clases, tomarnos esta horita para abordar este tipo de problemas, y también manifestar el privilegio de haber contado con estos alumnos, en este caso aquí el maestro Israel, el maestro David, que en ese momento hace un año eran alumnos de este programa que traían este tipo de inquietudes y las llevaron a cabo, así no se quedaron solo en el ejercicio de la aula. De alguna manera les comento, este tipo de dinámicas son normales en el taller, en la clase, a nivel ya maestría. Generalmente son seminarios donde el alumno se tiene que enfrentar a exponer y abordar temas, acotarlos, generar este tipo de problemáticas en torno a intereses particulares que tienen que ver con el arte contemporáneo. Es un agrado saber este interés, esta energía que están generando, invirtiendo en problemas que tienen que ver con estos intereses que tenemos todos, y la manera en cómo han venido insertándola dentro del ámbito social. Yo tuve la suerte de participar en algunas, de ir como público, y efectivamente, como dice el maestro, genera otro tipo de dinámicas, ¿no? Ya no es como en la clase que tenemos un tiempo limitado para desarrollar los temas. En esos espacios se puede uno prolongar un poquito, puede estar acompañando de alguna bebida refrescante o caliente, como se desea. Creo que otro de los aciertos, como anécdota, es que a esa hora era 2 por 1 la cerveza, ¿no? Entonces era todavía más agradable estar en esas tardes de 15 del arte en este espacio. Y como les digo, no me queda más que agradecer, reconocer, ¿no?, lo privilegiado que somos en generar este tipo de dinámicas, primero por intereses de nuestros alumnos, de nuestros egresados, y pues nada más uno pone los recursos a su disposición. Para eso somos una universidad pública, que no tenemos intereses como las privadas, y bueno, pues se pone igual a su disposición todo lo que ustedes deseen, siempre y cuando esté al alcance, ¿no? Pues muchas gracias por estar con nosotros, y pues le dejo la palabra para empezar. Como pueden ver, la programación ya está diseñada, pero ¿qué creen? Que gracias a la sociedad de alumnos, que ya no se llama Tribunal, ahora el Consejo, ahora se llama Consejo, se llama Cabonal. Y el cartel ya está hecho, ¿no? Y es un poco difícil mandarlo, modificar. El día 23, donde está la tarea del gestor cultural por Gilberto Poblano, no se va a poder dar debido a que ustedes... Pero ese día no afecta. Si es en la mañana no hay problema. Pero yo sé el evento en la mañana, ¿no? No, el evento del día 23 es hasta la tarde. Ah, pero es que había dicho que era en la mañana. No, va a haber unos talleres para teatro y danza a esa hora, pero en el área de artes visuales no afecta. Esos eventos son del mismo festival cultural. Ah, qué bueno, tenemos esa duda, ¿no? Entonces, miren, dentro de 15 días nos vemos aquí, y lo hicimos también de esa manera, porque cada 15 días, para no afectar los programas de trabajo de los profesores, ¿no? Entre ellos, agradecemos a nuestro Fabián, que está cediendo una hora de clase con los alumnos. Se merece un aplauso, por favor. Los chicos del cuarto semestre no tienen clase de 11 a 12,
Y también agradecer a los profesores de proyectos, a todos, a los 6 profesores que han seguido esta media hora, ¿no? Bueno, como decía nuestro Carlos, es un esfuerzo importante de parte de todos los profesores, de quien organiza directamente a la vida, agradecerle que quiso aceptar el volver a dar estos temas. Aquí le pido un aplauso, por favor. Por mi parte es toda la información que tengo que darles. Le cedo la palabra a nuestro delegado. Empezamos con tu... Así que nada más comentarles, ojo, porque la participación es como gratis. Finalmente, si hay un trabajo acá, quisiera que estuvieran conscientes de que hay un trabajo serio detrás. Cada una de las conferencias que se impartió está fundamentada y es requisito para quien presente un ensayo en extensión entre 4 y 6 cuartillas donde en extenso pueda desarrollar el texto. ¿Esto por qué? Les comentaba yo una segunda etapa del proyecto que precisamente tiene que ver con la divulgación. Y entonces, de estos 15 temas que ya se impartieron, los textos ya están disponibles y los vamos a subir pronto a la página de Facebook para que por ahí los puedan consultar. Quien quiera acercarse a esos textos son libres, pues. Las reflexiones por ahí, acertadas o no, que logremos generar en estos ejercicios de diálogo, pues están a su disposición. La bibliografía a la que nos remitimos está a su disposición. Y ahora con este nuevo formato que estamos proyectando es que estas charlas que se generen aquí con ustedes puedan ser grabadas tanto en formato multimedia, audio y video, para ser compartidas y a lo mejor satisfacer esta parte que nos faltó la vez pasada, donde personas foráneas, pues, ajenas al contexto de aquí de Aguascalientes, que tenían la intención de un poquito dialogar con esto, pues no tuvieron la oportunidad. Y entonces buscamos subsanar a partir de este nuevo formato esta condición. Entonces reitero la invitación, chavos, de verdad, docentes igual, está abierto el espacio para que se animen a participar, con la consigna pues de que es para un espacio público, un formato más de charla, pero insisto, está fundamentado, es decir, esperamos que haya un trabajo serio detrás que nos permita compartir luego esos contenidos en redes sociales con otras personas o con ustedes mismos. Ojalá que podamos lograr generar un acervo reflexivo, no lo quiero llamar teórico porque quién sabe si logramos eso, pero sí de reflexión en torno a estos temas. Sobre eso pues nada más comentarles, no sé, ¿disponemos de cuánto tiempo ya? ¿12 minutos? Bueno, me gustaría ceder la palabra a Israel, que está por aquí, porque ha sido un pilar importante del proyecto y evidentemente tiene como algo que decir en torno a esta idea sobre su experiencia en la participación y sobre los objetivos que tenemos en general sobre el proyecto. A lo mejor a mí se me está yendo algo que a lo mejor les podía comentar. Y después de su participación, a lo mejor que algunos de ustedes pudieran como... no sé si tienen alguna pregunta sobre lo que está haciendo, si les parece como muy loco, si les parece inútil, si les parece que algunos de ustedes tienen algún tema en el que les gustaría participar, etcétera. Me gustaría que tuviéramos ese espacio, ¿no? Entonces, Israel, pues porfa. Pásale para acá, es que es muy Así se pierden las cosas, ¿verdad? No, pues como ya ha presentado David y lo ha hecho de manera, creo yo, bastante amplia, nos ha acercado a lo que pudimos lograr y lo que, sobre todo la intención que teníamos. Como él bien dice, nuestra intención es como abrirnos al diálogo, ¿no? Y sacar estos temas del salón, de clases, y sobre todo evitar que estos temas se vuelvan monólogos, porque luego también eso sucede muchas veces en el aula. Nos interesa mucho que esto surja como parte de la comunidad, estos temas se aborden desde una perspectiva bilateral, es decir, que no venga aquí el expositor y venga a hablar y repetir una y otra vez lo que ya nos han dicho quizás otras veces o lo que podemos leer en libros, ¿no? Sino lo que nos interesa es poder establecer un diálogo y realmente construir las reflexiones y conocimiento a partir de poder establecer estas charlas, que más que nada son eso, ¿no? Son charlas que podemos tener entre gente que estamos interesada en estos problemas. Nada más, igual agradecerle el empeño que pone David en este tema, que finalmente es quien coordina el proyecto y quien está pues bien al pendiente de que esto se pueda llevar a cabo. Y en este caso también agradecerle a la escuela que ya nos abrió el espacio para poder también pues llevarlo a un lugar más. Y nada más, y gracias a ustedes, de verdad esperamos que puedan participar. No sé si alguien tenga algún comentario, sugerencias de temas, de verdad, o sea, esto se está construyendo y es importante.
yo creo que el espacio de diálogo empieza desde acá. Y para respetar un poquito la esencia del proyecto, a lo mejor si alguno de ustedes tiene alguna sugerencia, no sé, un espacio, a lo mejor, ¿sabes qué? Yo conozco un lugar donde se juntan chavos que les pudiera interesar el tema, no sé, del arte urbano, por ejemplo, y van a ir calendarizando, ¿no? Insisto, la idea es que se consiga un proyecto participativo, que ustedes se sientan parte de esto, porque créanme, es parte derivado pues de la institución, y la institución en este caso, los maestros, tanto ustedes, etcétera, pues pueden formar parte de ello. Me gustaría pues que si alguien tiene algún comentario sobre, ya sea sobre el proyecto, sugerencia, lo que sea, pregunta, etcétera, pues adelante con toda libertad. Te dije que iba a ser como una clase mía, nadie pregunta. ¿Nadie más? Ya nos conocemos. ¿De verdad no tienen alguna pregunta? Pero cuando dicen participar, ¿cómo es eso? Digo, me queda hablando en el sentido de que si es en el programa, hay una convocatoria más que bueno, a mí no me quedó muy claro qué es eso de la convocatoria. ¿Cómo va el juego? Claro, pondremos una fecha en la que vamos a retomar este proyecto y a partir de ahí empecemos a recibir los documentos. Es decir, insisto, reitero, esta parte es importante. Quien quiera participar, sí, pues que nos lleve su material. Es decir, fundamentenlo pues. No me gustaría que fuéramos así como con la idea de que sí, efectivamente es una charla, pero no vamos nada más como a cotorrear. Hay que traer como que una idea clara de qué es lo que queremos decir. Esto con la intención de que luego se pueda compartir esa información, ¿sí? Por ahí va un poco la idea. Entonces se abrirá una fecha, daríamos una fecha, a partir de ahora se reciben documentos pues, o propuestas de participación, o propuestas de espacios donde quieran que llevemos estos eventos y armamos un calendario. Esa es la idea, ¿no? Ojalá que se animen, créanme que es importante y ojalá que lo asuman así, chavos. Esto también es parte de su formación, que asuman esta posibilidad de dialogar con el otro en torno a lo que ustedes hacen, también es parte de su formación. Que asuman esta responsabilidad de divulgar lo que ustedes hacen, porque finalmente, y ojalá quede muy clara esta idea, quienes reconocen el trabajo de ustedes y muy posiblemente les van a dar de comer son las personas que están allá afuera. Entonces es importante que también ustedes asuman esta condición de responsabilidad de su trabajo en torno a la comunidad. Y bueno, si no hay preguntas, a lo mejor ahorita les amplío un poquito sobre otro proyecto muy de la mano que se fue con esto, que nos permitió entender una problemática particular del estado de Aguascalientes en torno a la apreciación o la valoración del arte. Créanme, ahí hay un problema y aquí hay un espacio que puede ayudar un poquito a subsanar esto, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, Bárbara, si ustedes, por ejemplo, tienen un grupo de personas que se reúnen de manera natural en algún espacio donde creen que alguno de estos temas pudiera funcionar, o ustedes creen, no estos necesariamente que ya se presentaron, sino creen que algún tema vinculado con el arte o abordado desde el arte les pudiera funcionar, se trabaja, buscamos una persona que lo pueda presentar, etcétera, y lo llevamos. Esa es más o menos la intención, que ustedes también sientan como esa libertad de ubicar esos espacios de convergencia natural en las comunidades, donde de alguna manera pudiéramos hacer clic, ¿no? Que tengamos injerencia desde el arte. El formato es muy abierto, no necesariamente una charla, a lo mejor pueden llevar ustedes obra y hacer una exhibición y dialogar con las personas, ¿sí? O enseñarles a hacer algo en particular y a partir de ahí generar el diálogo. Es como muy flexible, a eso nos referimos básicamente. Lo podríamos hacer en la presentación de la pieza el día 6, en el bar a lo mejor, ¿no? Híjole, ahí sí me la pones complicada porque ya hay un formato, pero podemos generar un espacio. O sea, de verdad, piensen ustedes en las inquietudes que tienen, ¿sí? Y a lo mejor pensar en llevar esos temas a otros públicos. Ese es como el único requisito, ¿vale? Es lo único que les pido. Podemos dialogar sobre eso, habrá que replantearlo, se puede hacer sin ningún problema. ¿Alguien más? De momento vamos a trabajar con la mitad nada más, por las cuestiones de respetar, y de verdad reitero el agradecimiento a lo que Jaime ya comentaba, a los maestros que nos están abriendo este espacio dentro de su horario de clase, ¿sí? Y a lo mejor en el siguiente semestre tomaremos algunas otras, o a lo mejor más adelante ya tendríamos los documentos para que ustedes remitan a ellos, las charlas grabadas, etcétera. Es como hay muchas posibilidades en torno a esto, ¿sí? Pero más que estoy escuchando como preguntas más como de oyentes, yo quisiera que se animaran más bien a participar. Créanme que lo que ustedes tienen que decir, pues tienen ya un rato aquí formándose, dialogando sobre esto todos los días, ¿sí? Yo creo que tienen cosas que compartir con alguien que está interesado, y créanme que hay personas allá afuera interesadas en lo que ustedes tienen que decir.
Entonces, reitero la invitación, ojalá que se animen a participar. Sí, en este caso, como dice David, por ejemplo, los que ya tienen algún avance de tesina o que ya tienen algún tema, podrían participar con eso. Sí, sí, ¿no? sí. Entregando precisamente algo de lo que tengan y se incluye. No, y les sirve para rebotar ideas, porque luego las preguntas que se hacen allá afuera te cuestionan sobre lo que tú teóricamente manejas acá. Es interesante, porque son preguntas como muy naturales, de un contexto muy natural, que no se justifican desde acá, desde lo teórico. Entonces, si de alguna manera son ejercicios de reafirmación, o en todo caso, pues de asumir que a lo mejor estás en un error, ¿no?, en tu postura. ¿Sí? Véanlo desde esta perspectiva. ¿Alguien más? Están todos muy callados. Bueno, así breve, les comparto también un proyecto que más o menos empata y alimenta esta idea. Como parte de las actividades de la maestría, se llevó a cabo un proyecto de investigación para entender cuál es el impacto de las estrategias de difusión de las instancias culturales en los sectores que entendemos como periféricos de la ciudad. Y aquí tenemos un problema, chavos, y ojalá esta información breve que les voy a transmitir ahorita lo sensibilice un poco en torno a esto. Se llevó a cabo en la zona oriente de la ciudad, particularmente Ojo Caliente 1 y Ojo Caliente 2, que estamos aquí a 10 minutos, no es un mundo de distancia. Y nos encontramos que en cerca de más de 400 encuestas que se aplicaron, hay un problema en torno a por qué las personas de allá parecía ser que no se interesan en el tema del arte. Voy a tratar de resumirlo de manera muy breve. Tiene que ver con dos cuestiones. Uno, con que no hay y bueno, perdón por lo que voy a decir, pero no hay como políticas culturales de las instituciones que abonen a este tema, ¿sí? No hay una estrategia de políticas. De entrada no hay políticas culturales, las hay implícitas. Hay una ley de cultura del Estado de Aguascalientes, ¿sí? Pero parecía ser que a las instituciones no, y me asumo como parte de eso, no asumimos esta condición de generar una línea de trabajo para respetar esas políticas culturales. Hablamos de derecho a la cultura, pero no hacemos mucho como para que ese derecho a la cultura realmente suceda. Y está la otra parte, que hay un desconocimiento del público, del ciudadano de a pie, en torno a la oferta cultural, ¿sí?, y a las diferentes manifestaciones artísticas. Esto tiene que ver con una cuestión que es real y tiene que ver con que pues, la oferta cultural está centralizada, ¿no? Ustedes vayan a la zona centro y hay un montón de foros y hay un montón de publicidad, de eventos y demás, pero pues nada más la gente que va al centro la ve. Lo que sucede en la periferia de la ciudad es que se crean como pequeños guetos donde la gente pues tiene ahí su centro comercial, tiene su médico, tiene todo ahí. Entonces rara vez vienen al centro, no se enteran de estas condiciones. Y cuando se enteran, esa es otra de las cuestiones que encontramos, se sienten faltos de herramientas para acercarse al arte. Ellos creen todavía esta idea de que el arte es para personas como que tienen dinero, que pueden costearse una entrada al teatro de 200 y tantos pesos, etc. Hay un desconocimiento, insisto, sobre la oferta cultural y sobre las manifestaciones culturales. Esto es real. Sí, no es el objetivo de hoy presentar el documento, son 45 cuartillas de puro rollo y de estadísticas, pero es un problema real y ojalá que ustedes asuman que es el contexto al que se están enfrentando, chavos. Entonces, estos ejercicios de diversificar un poquito el diálogo sobre el arte de las instituciones y llevarlo a otros espacios, tienen una intención muy clara, que es generar audiencias, ¿sí?, y fracturar un poco estos paradigmas negativos en torno a la cultura y al arte. De verdad, asúmanlo como un trabajo de ustedes y que a la larga puede ser también en beneficio de ustedes, ¿no? Hasta aquí les dejo el comentario. ¿Algo más quieres agregar? Mira. Carlos, ¿algo más? Bueno, pues si no hay alguna otra pregunta, agradecerles por el espacio, agradecerles por el tiempo, reitero a los maestros de nuevo sobre el agradecimiento por su tiempo y ojalá, chavos, que se animen, de verdad. A mí, en lo personal, y ya cierro con esto, me agrada la idea, y lo comento luego con mis grupos, me agrada la idea de que le tiren como a exponer en museos nacionales o internacionales. Me agrada porque habla de su ambición. Lo que no me agrada es que quieran saltar del salón de clases a esa galería, sin haber hecho como un proceso de tránsito. Y el proceso de tránsito implica, pues primero, darse a conocer en su comunidad, ¿no? Y después pensemos que trasciendan esas barreras y se vayan a la nacional y después, no sé, hasta donde ustedes quieran llegar y ojalá que sea muy lejos. Pero la chamba que me parece a mí más importante, y lo asumo como un comentario personal, está aquí, ¿sí? Son artistas de Aguascalientes y los temas que ustedes tocan son de Aguascalientes.
Entonces, ojalá que se vayan por ahí masticando un poquito esta idea y los esperamos por acá cada 15 días y ojalá se animen a proponernos espacios, temas o ustedes mismos a participar. Pues muchas gracias. Gracias, nos vemos en 15 días. Ahí estamos, ahí seguimos.